La nieve aún no había llegado, pero se sentía en el aire, como un nombre en una habitación antes de ser pronunciado. Hartwell olía a lana mojada y a humo de cebo. También al agrio olor de los caballos que pasaban demasiado tiempo en el frío. El patio de la posada estaba lleno de un ruido que no llegaba lejos. Era absorbido por el cielo bajo que presionaba sobre las chimeneas. Ella era el tipo de mujer en la que nadie reparaba dos veces. No era guapa como para detener una conversación, ni tan sencilla como para inspirar lástima. Solo era callada, erguida y vestida con una lana gris, desgastada en los codos. Se llamaba Mercy Fenwick. Estaba de pie en la taquilla con su baúl atado. Usaba la misma cuerda que su tía había usado durante 11 años. Contaba las monedas en su palma, como si contarlas pudiera cambiar su número. Pero no cambiaba su número. Tenía una sola habilidad en el mundo, y había construido toda su vida en torno a ella. Podía hacer un dobladillo tan fino que la esposa de un obispo no encontraría la puntada. Podía vendar una mano cortada, entablillar un dedo, bajar una fiebre con vinagre y un paño húmedo, porque su tía había tenido una mercería en Hartwell durante 30 años, y nunca había rechazado a una mujer pobre que llegara sangrando a la puerta trasera. Mercy había aprendido a coser antes que a leer, y había aprendido a ayudar antes que a esperar algo a cambio. La tienda ya no existía. Su tía también se había ido, enterrada en octubre bajo una tierra ya dura por la escarcha. Y las deudas se habían llevado el resto. Lo que quedaba cabía en un baúl y un monedero. Y en el monedero faltaban 4 chelines para el pasaje que la compañía había anunciado esa misma mañana. Lo habían subido por los caballos extra que la nieve requeriría. «Le faltan 4», dijo el empleado. Era un hombre delgado llamado Sedge, que no levantó la vista de su libro de contabilidad. «No puedo llevarla si le faltan 4, señorita. Son órdenes de la compañía». «Escribí con antelación», dijo Mercy. «Me esperan en Longstead el viernes. Un pañero me ha contratado, o el puesto será para otra chica». Entonces, más le vale encontrar 4 chelines. Ella no discutió más. Había aprendido que discutir con un libro de contabilidad era como discutir con el clima. Se apartó de la ventanilla y se quedó un momento cerca del fuego. No lo bastante cerca para calentarse, solo para estar fuera de la corriente de aire. Y no lloró. Se había entrenado hacía mucho tiempo para no llorar donde pudieran verla. En los patios, en las tiendas, en habitaciones con los ojos de otras personas. Abrió la mano lentamente y volvió a guardar las monedas en su monedero, una por una, como si devolverlas con delicadeza pudiera compensar haberles pedido demasiado. En un rincón, junto al mismo fuego, se sentaba un hombre en el que nadie se había molestado en fijarse tampoco. Y eso le convenía. Era alto, incluso sentado, vestía con sencillez, un abrigo oscuro, sin anillos. Un café se enfriaba a su lado. Su rostro no era un rostro apuesto. Era un rostro que había sido tallado en lugar de dado. Todo hueso y curtido por el tiempo, con ojos grises tan hundidos que un extraño podría haberlo llamado cansado en lugar de vigilante. De hecho, estaba vigilante. Llevaba observando la taquilla casi 1 hora. No porque le importara, sino porque había aprendido en 32 años de vida. Una posada de postas en una noche fría te mostraba más del carácter de una persona en 10 minutos que un salón de baile en 10 años. Su nombre para esa noche era Adam Cole. No era del todo mentira. Su nombre era Adam. Simplemente había dejado el resto en su propio carruaje, a 3 calles de allí. Junto con el cochero, que sabía que no debía llamarlo más que señor en un patio público, observó a la mujer de gris guardar sus monedas sin discutir, sin quejarse, sin siquiera levantar la voz. Y algo en él lo notó, como un hombre nota la diferencia entre 2 monedas que parecen iguales, pero suenan diferente al caer. Se levantó, no fue hacia ella, fue directamente a la taquilla, puso 4 chelines y una moneda de 6 peniques en el mostrador, y dijo, en voz lo suficientemente baja para que no se oyera, a la joven junto al fuego. Lo que le falte, yo cubriré la diferencia. No dirá de parte de quién. Sedge levantó la vista, sopesó la moneda, sopesó la petición, y encontró ambas satisfactorias. Como usted diga, señor. No quiero que se anuncie. Es lo único que pido en este asunto. Volvió a su rincón, bebió su café frío
y no volvió a mirarla. No directamente. Como un hombre no mira directamente una vela que no quiere que le culpen por encender. Ella no supo cuando Sedge la llamó de nuevo a la ventanilla unos minutos después. Le dijo que, después de todo, se había encontrado un asiento para ella, más barato de lo anunciado, por una cancelación. Pero en realidad, no había habido ninguna cancelación. Ella le dio las gracias 2 veces, con sencillez. Le preguntó su nombre para poder agradecer a la compañía en una carta, y él le dijo que la compañía no quería agradecimientos, lo cual era bastante cierto. Tampoco supo, al subir a la diligencia 1 hora más tarde, con su baúl atado al techo, con el viejo chal de su madre, envuelto 2 veces sobre sus hombros, que el hombre de semblante grave que tomó el asiento frente a ella, el que inclinó la cabeza una vez y no dijo nada más, había sido quien la había puesto en esa diligencia. Solo pensó que el mundo, por una vez, había sido amable con ella por accidente. Se equivocaba sobre el accidente. Se equivocaría durante un tiempo más, y el camino a Longstead era lo suficientemente largo como para que equivocarse tuviera tiempo de importar. La diligencia salió a un camino que ya se endurecía con la escarcha, y la última luz se apagó en el cielo como una vela apagada entre el pulgar y el índice. Y ninguno de los dos dijo una palabra más durante 11 millas. Las lámparas se balanceaban, las ruedas encontraban cada surco que la escarcha había dejado en el camino, y cada uno lanzaba a sus pasajeros media pulgada al aire y los dejaba caer de nuevo con fuerza. Había 4 personas dentro de la diligencia. Mercy, el hombre de semblante grave, que se hacía llamar Cole, un clérigo anciano que se durmió con la boca abierta antes del primer hito, y una mujer robusta que viajaba para ver a una hija casada, que habló durante 2 horas y luego, afortunadamente, también se durmió. Mercy no durmió. Observó los setos negros pasar y pensó en Longstead, en la carta del pañero doblada en su baúl, en la palabra contratada, escrita de su puño y letra, condicionada a su llegada el viernes. Pensó en la tienda de su tía con la campanilla sobre la puerta. Vendida ahora a un hombre que vendía cintas y no distinguía un tipo de encaje de otro. No pensó en absoluto en el hombre que tenía enfrente, salvo para notar, como se nota el clima, que no se movía inquieto, no conversaba para llenar el silencio, y parecía contento de dejar que las millas pasaran sin comentarios. Era relajante, en cierto modo. Ya había tenido suficientes personas que necesitaban ser llenadas. En algún momento, pasada la medianoche, la diligencia redujo la velocidad en el cruce de Ninefields, donde el camino del correo se bifurcaba hacia Longstead por un lado y hacia la costa por el otro, y donde una posada baja de piedra llamada El Gorrión mantenía una lámpara encendida toda la noche, precisamente para este tipo de llegadas. La corneta del guardia sonó débil y plana en el frío, y la diligencia entró traqueteando en el patio y se detuvo. Se suponía que serían 10 minutos. Un cambio de caballos, una taza de algo caliente para los pasajeros que la quisieran. Nada más. No fueron 10 minutos, porque había una mujer en el patio que no debería haber estado de pie. Era joven, más joven que Mercy, envuelva en el grueso abrigo de un hombre, demasiado grande para ella. Tenía una mano apoyada en la parte baja de su espalda, y la otra apoyada en el estribo para montar, y su rostro, a la luz de la lámpara, se había vuelto del color del sebo. La esposa del posadero rondaba cerca de ella, inútil por la preocupación, diciendo su nombre. Hannah, Hannah, siéntate ahora, siéntate. Mientras la chica negaba con la cabeza y decía que no podía sentarse, que sentarse era peor, y luego dejó de hablar por completo, y simplemente respiró con fuerza entre los dientes hasta que pasó. Lleva 3 días intentando llegar a casa de sus hermanas, más allá de Longstead, dijo la esposa del posadero. A nadie en particular, al patio, al aire frío. Su marido murió en otoño, pobrecita, trabajando en las minas de estaño, y no tiene a nadie más cerca que su hermana. Y ahora esto, y no hay un asiento en la diligencia, ni otra diligencia en 2 días, y además, las carreteras se están cerrando. El guardia, un hombre corpulento y paciente llamado Otway, ya negaba con la cabeza antes de que nadie le preguntara. Estamos llenos, señora, y las órdenes son las órdenes.
No puedo meter a una mujer de parto en un viaje nocturno sin ni siquiera un asiento de sobra. Y no hay asiento de sobra. 4 adentro, son 4 adentro. Entonces debe esperar a la próxima diligencia, dijo la mujer robusta. No con maldad, solo con sentido práctico. El sentido práctico de alguien que ha decidido que un asunto no le concierne. La próxima diligencia pasa en 2 días, dijo la esposa del posadero. Y esta niña no va a esperar 2 días por nada, señor, con su perdón. He tenido 5 hijos y conozco las señales. Mercy había bajado de la diligencia para estirar las piernas en el patio, con el chal bien apretado, y ahora estaba al borde de la luz de la lámpara. Observaba a la chica llamada Hannah prepararse para otro dolor, en silencio. Solo sus nudillos se ponían blancos sobre el estribo, y algo en Mercy se quedó muy quieto y muy claro, como el agua se aquieta justo antes de decidir hacia dónde correr. No lo sopesó mucho. En verdad, no lo sopesó en absoluto. Hay decisiones que se toman antes de que una persona sea consciente de haberlas tomado. Y esta fue una de ellas. «Puede quedarse con mi asiento», dijo Mercy. Otway parpadeó. «Señorita, mi asiento de adentro. Me esperan en Longstead el viernes, pero prefiero llegar tarde que tener esto en mi conciencia el resto de mi vida. Ella puede tener mi lugar». «Es algo difícil de ceder, señorita», dijo Otway lentamente. «No hay reembolso por un asiento pagado, y la próxima diligencia pasa en 2 días. Lo mismo que le dije a ella». «Lo sé», dijo Mercy. «Lo estoy dando, no prestando». Hannah, al final de otro dolor, intentó negarse. Intentó decir que no podía aceptar el lugar de una extraña, que no podía aceptar el dinero de una extraña. Mercy solo la ayudó a llegar a la puerta de la diligencia, y dijo con la voz llana y directa que usaba para los hechos en lugar de los sentimientos, que lo habría hecho por cualquiera, que no era más de lo que cualquier persona decente haría, y que Hannah debía guardar el aliento para el camino y no desperdiciarlo en agradecimientos. No sabía, al decirlo, que el asiento que estaba cediendo ya se había pagado 2 veces. No sabía que el hombre de semblante grave, ahora de pie en la puerta de El Gorrión, de nuevo desapercibido, con su café de nuevo frío, lo había observado todo sin moverse, sin hablar. Con una atención tan completa que cualquiera que se hubiera molestado en mirar su rostro, podría haberlo confundido con un hombre que observa algo que llevaba mucho tiempo esperando ver. No dio un paso adelante. Solo la vio ayudar a Hannah a subir a la diligencia. La vio colocar el chal de su propia madre, ese remendado tantas veces que el remiendo era más grueso que la lana, alrededor de los hombros de la chica, antes de que a nadie se le ocurriera buscar una manta. La vio retroceder al patio frío, sin nada más sobre su vestido que su sencilla lana gris. Y comprendió, con la certeza súbita y limpia de un hombre que encuentra la única línea verdadera en una columna de falsedades, que había hecho bien en pagar su pasaje, y que aún no había pagado lo suficiente. La diligencia se alejó en la oscuridad hacia Longstead, con Hannah Reed adentro, y sin Mercy Fenwick, que se quedó en el patio de El Gorrión, con su baúl todavía atado al techo de la diligencia, alejándose de ella, y no supo entonces que el hombre que la observaba desde la puerta de la posada era dueño, entre muchas otras cosas que no había mencionado a nadie esa noche, de la misma compañía cuyo asiento acababa de ceder. El patio se vació rápidamente una vez que la diligencia se fue. Los mozos de cuadra volvieron al establo, la esposa del posadero a su fuego. El frío caía con más fuerza ahora que no quedaba nada más que sentirlo. Mercy se quedó un momento mirando el camino vacío, los 2 surcos que ya se cubrían de escarcha, y solo entonces se permitió sentir la magnitud de lo que había hecho. El viernes llegaría y pasaría. El pañero de Longstead había dicho claramente que había otras chicas que querían el puesto. Y una chica que no llegaba era una chica que no lo deseaba lo suficiente, según su criterio, fueran cuales fueran sus razones. No lloró. Apretó los labios con fuerza, como siempre hacía. Recogió el pequeño bulto que había conservado con ella en lugar de atarlo al techo, y se dirigió a la posada para preguntar si había un rincón en la cocina donde pudiera sentarse, hasta que decidiera qué hacía una mujer sin diligencia, sin abrigo y con 4 chelines. El hombre de semblante grave del rincón de la posada seguía en la puerta. No había entrado cuando los demás lo hicieron.
La observaba como un hombre observa una puerta que espera que se abra. «Ha cedido su asiento», dijo, y no fue una pregunta. «Lo he hecho», dijo Mercy. Aún no sabía su nombre más allá de lo que el registro de la posada le diría más tarde. Y estaba demasiado cansada y tenía demasiado frío para preguntarse mucho sobre la opinión de un extraño acerca de lo que había hecho. Ella no podía esperar 2 días, señor, y yo sí. La mayoría de la gente, dijo él, descubre muchas razones por las que no puede, cuando llega el momento. Entonces la mayoría de la gente no ha estado donde yo estaba, dijo Mercy. Y pasó junto a él hacia el calor, y no vio la expresión que cruzó su rostro antes de que la controlara. Una expresión que nadie en la posada, ninguna ama de llaves, ningún primo, ninguna prometida muerta, le había provocado en casi 2 años. Él tampoco lo sabía. No del todo, no todavía, de pie, solo, en la fría puerta de El Gorrión, con las últimas luces de la diligencia apagándose en el camino helado. Solo sabía que tenía la intención de averiguar todo lo que había que saber sobre una mujer que regalaba lo único que no podía permitirse dar, y no pedía nada a cambio, ni siquiera esperaba a que le dieran las gracias. La esposa del posadero encontró a Mercy un taburete junto al fuego de la cocina, y una taza de algo caliente que era principalmente agua y un poco de té. Y no hizo demasiadas preguntas, porque las esposas de los posaderos en los cruces de caminos aprenden pronto que el camino les trae suficientes penas sin que ellas busquen más. Mercy se sentó con las manos alrededor de la taza y no pensó en Longstead. Porque pensar en Longstead ahora no le serviría de nada, y eso también lo había aprendido. La inútil economía del duelo gastado en algo ya perdido. En cambio, pensó, extrañamente, en el hombre de semblante grave en la puerta. En la certeza rotunda de su voz cuando había dicho, «La mayoría de la gente descubre muchas razones por las que no puede». Se preguntó brevemente y sin mucha curiosidad, ¿qué había hecho que un hombre hablara así? Como si se hubiera sentido decepcionado por ese tipo de razón más de una vez. No sabía que él, en ese momento, estaba en el patio de la posada dando instrucciones en voz baja y tranquila a su propio cochero. Un hombre llamado Ferris, que lo había conducido durante 11 años y hacía mucho que había dejado de sorprenderse por cualquier cosa que su amo hiciera en la oscuridad de un camino frío. No sabía que las instrucciones se referían a una chica llamada Hannah Reed, ahora a 3 millas por el camino de Longstead, en una diligencia de la compañía, y a una cabaña de viuda que necesitaría un médico por la mañana, y a una costurera de Hartwell sentada junto al fuego de la cocina de El Gorrión, que bajo ninguna circunstancia debía saber de quién venía todo aquello. No sabía que el asiento que había cedido le había costado 2 veces, una en monedas y otra, aunque él no se lo habría admitido tan claramente esa noche, en algo considerablemente más difícil de reemplazar. Solo sabía que el fuego estaba caliente y sus pies estaban fríos. Y que el viernes, el pañero y la vida que había planeado para sí misma en Longstead se habían ido por el camino oscuro sin ella, viajando en el asiento pagado por un extraño. Y que ni siquiera ahora se arrepentía. Se quedó dormida sentada, erguida junto al fuego de la cocina, antes de que la esposa del posadero hubiera terminado de regañarla por no tener abrigo. Y no se despertó hasta la hora gris antes del amanecer, cuando un acuerdo muy diferente para su futuro ya había sido puesto en marcha silenciosamente por un hombre cuyo nombre aún no conocía. La mañana llegó gris y dura. La escarcha en las piedras del patio era lo suficientemente gruesa como para crujir bajo el tacón de una bota. Mercy se despertó rígida en su taburete, con una manta que alguien le había puesto durante la noche, y por un momento no supo dónde estaba. Solo que sus pies estaban fríos, le dolía la espalda y había un olor a pan recién horneado que no pertenecía a ninguna mañana que hubiera planeado. La esposa del posadero, cuyo nombre Mercy, ahora sabía que era señora Dunmore, le trajo pan y un huevo duro, y no quiso oír hablar de pago. «Eso está arreglado», dijo, en un tono que no admitía discusión, y no dijo nada más al respecto, aunque Mercy insistió 2 veces. De hecho, no lo había arreglado la señora Dunmore, lo había arreglado la noche anterior en el patio, en la oscuridad, el hombre de semblante grave que se hacía llamar Cole.
quien se había ido con su cochero Ferris antes del amanecer por asuntos que no explicó a nadie en el Gorrión, y que había dejado tras de sí 3 instrucciones llevadas a cabo tan silenciosamente que Mercy no se enteraría de ninguna de ellas durante semanas. La primera era que su desayuno y cualquier alojamiento que necesitara hasta que arreglara sus asuntos se cargara a una cuenta que la posada mantenía desde hacía tiempo para la finca de Merrow, a 4 millas de distancia, y nunca a la señorita Fenwick. La segunda era que antes del mediodía llegara la noticia a Merrow Hall, que el ama de llaves, una señora Pruitt, que llevaba un mes intentando sin éxito encontrar a una mujer lo suficientemente formal para remendar la ropa de cama de la finca, y lo suficientemente paciente para enseñar a leer a 2 de los hijos de los inquilinos por la noche, podría hacer algo peor que enviar a alguien a El Gorrión y preguntar por una tal señorita Fenwick, recientemente de Hartwell, de quien se decía que tenía buena mano con la aguja y ninguna ocupación en ese momento. La tercera instrucción, dada al final y en voz más baja, se refería a una cabaña en el camino de Longstead, donde una joven viuda llamada Hannah Reed había dado a luz, horas antes del amanecer, a una hija, con la ayuda de un médico, que llegó sin ser llamado antes de que la niña tuviera 1 hora de vida, y que no quiso, cuando Hannah le preguntó directamente quién lo había enviado, darle ningún nombre. Solo dijo que sus honorarios ya habían sido pagados y que no se preocupara por nada más que por la niña. Mercy no sabía nada de esto mientras comía su huevo duro. Solo sabía que no tenía trabajo, 4 chelines y un baúl que había seguido a Longstead sin ella, y que debía decidir, antes de que el día avanzara mucho, qué hacía a continuación una mujer pobre con buena mano y sin ocupación. Todavía le daba vueltas, no llorando, solo dándole vueltas, cuando una chica de la cocina vino a decirle que la señora Dunmore la quería. Había llegado un mensaje de la mansión. El mensaje, entregado por un mozo de cuadra que no se demoró, era claro y profesional, y no revelaba nada. La señora Pruitt, ama de llaves de Merrow Hall, entendía que había una joven en el Gorrión con una aguja hábil y sin empleo, y que estaría encantada de verla esa tarde, si le apetecía subir, para hablar de un puesto para remendar la ropa de casa, y si convenía, dar clases por la noche a 2 de los inquilinos más jóvenes de la finca. Se mencionaba el salario. Era justo. No se decía nada de cómo el ama de llaves se había enterado de ella. Mercy lo leyó 2 veces. Nunca en su vida la buena fortuna le había llegado sin una razón visible, y desconfiaba de esa facilidad como desconfiaba de cualquier cosa gratuita. ¿Sabe cómo se enteró de mí?, le preguntó a la señora Dunmore, que estaba fregando una olla con más atención de la que la olla requería estrictamente. Las noticias viajan, dijo la señora Dunmore, lo cual era cierto, y no le dijo nada a Mercy. No insistió más, porque poco se ganaba presionando a una mujer que ya había decidido lo que diría y lo que no. Y porque un puesto con un salario justo y un techo no era algo que una mujer pobre rechazara por curiosidad. Se lavó la cara, se recogió el pelo, se puso su único cuello bueno y caminó las 4 millas hasta Merrow Hall, con el corazón latiéndole más fuerte de lo que la distancia por sí sola justificaba. No sabía, mientras subía por el largo camino de grava entre olmos desnudos, que el extraño de semblante grave de la chimenea de El Gorrión estaba en ese mismo momento sentado en su propio estudio, al otro extremo de esa misma casa, repasando las cuentas de la finca con una atención que en realidad no les prestaba, porque su mente volvía una y otra vez a una mujer con lana gris, entregando su chal a una extraña en un patio frío, y diciendo con sencillez que lo habría hecho por cualquiera. La señora Pruitt la recibió en la entrada de servicio. Era una mujer corpulenta, de voz seca, de unos 50 años, con ojos agudos que tomaron la medida de Mercy en menos de 1 minuto, y parecieron, en general, satisfechos con lo que encontraron. «Tendrá referencias», dijo la señora Pruitt. No era exactamente una pregunta. «Mi tía tuvo una tienda en Hartwell durante 30 años», dijo Mercy. «Ya ha fallecido. No tengo una carta, si es a eso a lo que se refiere. Solo mis manos». La señora Pruitt le miró las manos, enrojecidas en los nudillos por la fría caminata, y algo en su rostro se relajó. «Con las manos bastará», dijo.
He recibido cartas de mujeres cuyas manos no podían enhebrar una aguja a la luz del día. Entre, que está mojado. La casa olía a cera de abejas y a humo de leña, y ligeramente a la lavanda que la señora Pruitt guardaba en cada armario de ropa blanca. Mercy, de pie en el pasillo, con el dobladillo húmedo echando un poco de vapor cerca del fuego de la cocina, sintió por primera vez en 15 días algo que no era exactamente esperanza. Solo la ausencia, brevemente, del pavor. Le dieron una pequeña habitación sobre la lavandería, sencilla y limpia. Y una cesta de ropa de casa que a la mayoría de las mujeres les habría llevado una semana, y que ella, en privado, resolvió terminar en 4 días, por gratitud. En Mercy Fenwick, la gratitud siempre se expresaba como trabajo en lugar de palabras. Esa primera noche, solo conoció a la señora Pruitt y a una pinche de cocina llamada Peg. Y le dijeron que el amo de la casa se mantenía principalmente en su estudio y en sus tierras, y que no debía preocuparse por conocerlo, ya que él se preocupaba muy poco por los asuntos domésticos y dejaba todo eso enteramente al juicio de la señora Pruitt. No sabía que el amo de la casa ya la había conocido 2 veces, una en una taquilla en Hartwell y otra en un patio frío en Ninefields, y que le había dado a la señora Pruitt su juicio para que lo ejerciera varias horas antes de que la señora Pruitt la hubiera visto. Esa primera noche, se sentó junto a su propio pequeño fuego, remendando un puño roto, más por práctica que por necesidad. Y pensó, con el dolor particular de los recientemente decepcionados, en el pañero de Longstead, que para entonces ya habría dado su puesto a otra chica. Y se dijo a sí misma con claridad que no se arrepentía del asiento, costara lo que costara. Y descubrió, al darle vueltas al pensamiento, que esto al menos era completamente cierto. Los días en Merrow se asentaron en una forma que Mercy no había sentido bajo sus pies en mucho tiempo, algo casi parecido al orden. Se levantaba temprano, remendaba lo que la señora Pruitt le ponía delante. Comía en el comedor de los sirvientes, donde la conversación giraba en torno al tiempo y los salarios, y el humor seco y sin prisas del ama de llaves. Y 2 veces por semana bajaba a las cabañas para enseñar a leer a 2 niños inquilinos, un niño llamado Josiah y su hermana menor, a la luz de las velas. Le pagaban una pequeña suma extra por su molestia que intentó rechazar 2 veces, y las 2 veces le dijeron que no fuera tonta. Fue en una de esas tardes, volviendo a través del bosque de la finca en el crepúsculo azul, cuando por primera vez habló más de 10 palabras seguidas con el amo de Merrow Hall. No esperaba encontrarlo en absoluto. Dobló una curva del sendero con su cesta de remiendos y encontró a un hombre de pie al borde del estanque helado del molino. Con el cuello del abrigo subido, observando el hielo como otro hombre podría observar un fuego. Y lo reconoció al instante, aunque tardó un momento más en estar segura. Era el extraño de semblante grave de la puerta de El Gorrión. Usted, dijo, antes de pensarlo mejor. Me preguntaba cuánto tardaría, dijo él sin volverse de inmediato. Antes de que se diera cuenta de que Merrow y Ninefields no estaban a 4 millas de distancia por un simple accidente geográfico. Usted es el amo de aquí. Lo soy. Se volvió entonces. A la luz del día, brevemente, lo vio con claridad por primera vez. Huesos duros, una nariz que claramente se había roto una vez, y había soldado ligeramente torcida. Ojos grises, que no apartaban la mirada de ella, como la mayoría de los ojos de los caballeros, apartaban la mirada de una sirvienta sorprendida mirando. Adam Colborne. No le di mi nombre completo en El Gorrión. Tengo la costumbre de no darlo completo en lugares donde el resto solo sería una molestia. Esa tarde no le dijo que era un duque. La dejó seguir creyendo, como el cuidadoso silencio de la señora Pruitt había dejado creer a todo el personal de servicio, que era simplemente el señor Colborne, el amo de una finca cómoda pero sin nada de particular. Un terrateniente sin un rango especial, serio, de habla directa y algo solitario en sus hábitos. No era estrictamente una mentira. Era, como le había dicho al libro de contabilidad de Sedge, y seguiría diciéndose a sí mismo durante algunos meses, solo la parte de la verdad que había elegido gastar primero. Tampoco me dijo en El Gorrión que era dueño de la compañía de diligencias, dijo Mercy. Se había enterado de esto esa misma semana, por Peg, que lo sabía por un mozo de cuadra, que lo sabía de ninguna parte en particular.
la forma en que los sirvientes se enteran de todo al final. No parecía relevante para la conversación. Ahora parece relevante. Cedí un asiento que creía haber pagado yo misma. «Usted lo pagó», dijo él. «Yo solo pagué la parte que le faltaba». Ella se quedó muy quieta al oír eso, con la cesta pesada en el brazo, el frío subiendo del hielo del estanque. «¿Por qué?» «Porque le faltaban 4 chelines para el pasaje, y un empleado de la compañía estaba dispuesto a dejarla congelarse en un patio por ello», dijo él. «Me pareció algo pequeño que corregir. Entonces estoy en deuda con usted», dijo ella. «Y no me gusta estar en deuda con un extraño». «No está en deuda», dijo él. «Una deuda implica una exigencia de pago. No he hecho ninguna, y no tengo intención de hacerla». Esa es una frase muy cuidadosa, señor Colborne. Algo se movió en la comisura de su boca, no exactamente una sonrisa, desapareció antes de haber llegado del todo. «Soy un hombre cuidadoso». Caminaron de vuelta juntos por el bosque, sin tocarse, diciendo poco más. Y fue el primer intercambio de palabras sincero que ambos habían tenido con otro ser vivo en algún tiempo que no fuera sobre cuentas, el clima o la gestión de los inquilinos. Y ambos, sin decirlo, sintieron pena cuando el sendero desembocó en el patio del establo y la conversación, por costumbre, tuvo que terminar. Aprendió más de él a trozos durante las semanas siguientes. Nunca directamente de él, siempre de forma indirecta, como se aprende una forma por su sombra. La señora Pruitt dejó caer, mientras limpiaba una repisa de chimenea que no necesitaba limpiar, que el amo había estado prometido una vez, hacía algunos años, a una señorita Ray de Bath, una belleza según todos, que lloraba de forma encantadora ante la más mínima provocación, y que una vez, en presencia de la propia señora Pruitt, había llamado a una doncella criatura estúpida y torpe por un plato roto, y luego había llorado de nuevo con gracia cuando el amo pareció disgustado, como si las lágrimas mismas fueran un argumento. «El compromiso había terminado», dijo la señora Pruitt, cuando el amo encontró a la señorita Ray abofeteando a la misma doncella por una bandeja de té derramada. Y no había dicho nada en el momento, solo terminó el compromiso en una semana. Silenciosamente, sin escándalo, sin dar explicaciones a nadie que preguntara. «Nunca le ha levantado la voz a un sirviente de esta casa», dijo la señora Pruitt, doblando un paño de lino con más fuerza de la necesaria. «Ni una vez en 11 años. Eso no es poca cosa, señorita Fenwick. Sea lo que sea o no sea él por lo demás». Mercy archivó esto como archivaba la mayoría de las cosas, sin comentarios. Y descubrió que alteraba muy ligeramente la forma del hombre de semblante grave junto al estanque en su mente. De un extraño que una vez le había hecho un favor inesperado, a algo más cercano a una persona. Alguien con una herida propia, cuidadosamente oculta, como ella ocultaba la suya. También aprendió en esas semanas de las otras bondades, pequeñas, sin nombre adjunto. Un alquiler perdonado en silencio a una viuda 2 granjas más allá. La factura de un médico para un niño enfermo en el molino, pagada y nunca mencionada. Botas nuevas dejadas en el umbral de una cabaña sin nota, para un niño que había estado andando descalzo en la escarcha. Y nadie en la parroquia sabía decir de dónde habían venido. Aunque todos tenían una suposición, y ninguna de las suposiciones se decía en voz alta. Aún no relacionaba esto con el hombre que había pagado su propio pasaje, o con el médico que había llegado a la cabaña de Hannah Reed antes del amanecer, con sus honorarios ya cubiertos. Solo notó, remendando camisas junto a su pequeño fuego, que Merrow era una parroquia donde las cosas buenas les sucedían a los pobres con una regularidad que se sentía, cuanto más lo observaba, cada vez menos como un accidente. Fue en una tarde gris de la segunda semana del nuevo año cuando Lady Cordelia Vane llegó a Merrow Hall. Y la tranquila buena fortuna de la parroquia y el tranquilo lugar de Mercy dentro de ella se encontraron con su primera dura prueba. Lady Cordelia era la prima del amo por parte de madre, una mujer atractiva y erguida de unos 40 años que había dirigido la casa antes de la llegada de Mercy, y que según todos los de abajo, resentía cada día desde que la señora Pruitt la dirigía en su lugar. Llegó sin avisar en un elegante carruaje de viaje, con una doncella y 3 baúles, y con la frialdad particular de una mujer que se considera la autoridad legítima
en una casa que ya no dirige. Encontró a Mercy en el pequeño salón junto a la sala de la ropa blanca, remendando un dobladillo roto del mismo vestido que Lady Cordelia pretendía usar esa noche, y se detuvo en la puerta para examinarla con la evaluación franca y sin prisas de una mujer que inspecciona ganado. «Usted es la costurera», dijo Lady Cordelia. No fue un saludo. «Remiendo la ropa de casa, mi señora, y enseño a leer a 2 de los niños», dijo Mercy, sin levantarse de su taburete, porque levantarse habría sugerido que le debía a la visitante más cortesía de la que la visitante le había mostrado. «Y mi primo la ha tomado como una especie de proyecto, entiendo. Un caso de caridad con buena mano para la aguja». La risa de Lady Cordelia, cuando llegó, lo hizo en 3 tiempos practicados, ligera y fría. Un sonido que claramente había usado antes para cerrar una conversación que no le interesaba continuar. Qué típico de él. Siempre ha tenido debilidad por las causas perdidas. La última lloraba maravillosamente y le costó mucho más que un pasaje de diligencia. Mercy dejó la aguja con mucho cuidado. No levantó la vista de inmediato. «No soy una causa, mi señora. Estoy empleada». «¿Empleada?» Lady Cordelia repitió la palabra como si probara si podría romperse en su boca. «Tiene las manos rojas y un vestido de lana gris, y me han dicho de buena fuente que no tiene familia de ninguna importancia. No confunda su amabilidad con algo más duradero que la amabilidad. Los hombres como mi primo son generosos con mujeres como usted, precisamente porque no les cuesta nada hacerlo. No es lo mismo que el aprecio». «No he confundido nada, mi señora», dijo Mercy. Su voz no tembló. Sus manos, ahora cruzadas en su regazo, tampoco temblaron, aunque le costó mantenerlas quietas. «Remiendo ropa y enseño a leer a los niños. No le he pedido al señor Colborne nada más que mi salario, y tengo la intención de seguir sin pedir nada más que mi salario». Qué muy digno de su parte. Los ojos de Lady Cordelia se posaron una vez, deliberadamente, en las manos agrietadas de Mercy, su cuello sencillo, su rostro corriente. Y algo en esa mirada fue más cruel que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. Es fácil ser digno de no querer nada, cuando nada es todo para lo que cualquiera te imagina apta. Mercy no respondió a eso en absoluto. Volvió a coger la aguja, la enhebró y continuó con el dobladillo. Porque no se ganaba nada respondiendo a una crueldad con otra crueldad. Y porque había aprendido hacía mucho tiempo que la forma más segura de sobrevivir a un insulto era terminar el trabajo que tenía delante, y dejar que el insulto se consumiera sin respuesta en el silencio que dejaba tras de sí. Lady Cordelia se quedó un momento más, evidentemente decepcionada de que su primer ataque no hubiera sacado sangre visible, y salió sin decir una palabra más, sus faldas haciendo ruido en las tablas del pasillo. Mercy se quedó sola con el dobladillo y el fuego, y no lloró. Cosió 3 puntadas más, perfectamente uniformes, antes de permitirse notar que sus manos, a pesar de todo su cuidado, habían comenzado a temblar muy ligeramente. No sabía que Adam Colborne había estado de pie en el pasillo, más allá de la puerta entreabierta, durante todo el intercambio. Había llegado para preguntar a la señora Pruitt por las habitaciones de su prima, y había oído cada palabra, y no se había mostrado, porque juzgó correctamente que Mercy preferiría terminar su dobladillo con dignidad privada que ser rescatada frente a un público que no había pedido. En su lugar, fue directamente a su estudio y escribió, con una letra considerablemente más dura de lo habitual, una breve nota a su prima. Le informaba de que su visita, aunque bienvenida en otros aspectos, sería mucho más corta de lo que había planeado, y que le agradecería que recordara, durante el tiempo que le quedaba, de quién era la casa en la que era huésped. No mandó llamar a Mercy esa noche. Juzgó de nuevo, correctamente, que ella no se lo agradecería, y que lo más amable que podía hacer, habiendo fallado en prevenir la crueldad, era no hacer una escena de sus consecuencias tampoco. Pero se sentó un largo rato junto a su propio fuego esa noche, girando su copa sin beber de ella, y pensó en una mujer con manos agrietadas y un vestido de lana gris, a la que le habían dicho a la cara que no era digna de aprecio, y que había seguido cosiendo una costura recta a pesar de todo. Y comprendió más claramente de lo que se había permitido comprender en el estanque del molino, que había dejado de pensar en ella hacía algunas semanas,
como una deuda saldada, y había empezado a pensar en ella como algo considerablemente más difícil de nombrar. Considerablemente más peligroso para un hombre que había jurado, después de Selina Ray, no volver a confundir los modales de una mujer con su corazón, hasta haber probado ambos. Resolvió esa noche probarlo adecuadamente, una última vez, antes de permitirse esperar algo más. Aún no sabía cuánto les costaría la prueba a ambos. Lady Cordelia no se fue a la mañana siguiente como se le había indicado. Se quedó 3 días más con el pretexto de un dolor de cabeza demasiado severo para viajar. Y en esos 3 días, encontró o creó 3 ocasiones más para recordar a la casa, y a Mercy en particular, exactamente dónde se situaba una mujer de remiendos en el orden de las cosas. Fue fría en lugar de cruel en compañía, ya que la nota del amo había dejado claro que la crueldad era desaconsejable. Pero fue minuciosa, y la minuciosidad en una mujer como Lady Cordelia era su propia clase de crueldad, administrada un pequeño corte a la vez. Mercy lo soportó, como había soportado el primer golpe, en silencio, en su trabajo, y no le contó a nadie, ni siquiera a la señora Pruitt, todo el alcance de ello, porque tenía horror de que la consideraran una mujer que se abría camino con quejas hacia una simpatía que no se había ganado por otros medios. Pero algo en ella se había removido, que la visita de la prima no volvió a su sitio. Había comenzado, en las semanas desde el estanque del molino, a sentir hacia Adam Colborne un afecto que no había examinado demasiado de cerca, porque examinarlo de cerca requería admitir que una pobre mujer de remiendos no tenía derecho a sentir nada parecido por el amo de la casa que la empleaba, fuera cual fuera el rango que resultara tener. Las palabras de Lady Cordelia, crueles y calculadas como eran, habían caído en terreno ya sensible. Los hombres como mi primo son generosos con mujeres como usted, precisamente porque no les cuesta nada hacerlo. Mercy se había dicho a sí misma, cosiendo a través del insulto, que no era verdad. Estaba menos segura, sola por la noche, de creer su propia versión. Resolvió, a la manera de una mujer que ha decidido que es más seguro zanjar un asunto que dejarlo abierto, que pediría un traslado de su puesto, si se podía arreglar, a alguna otra casa, alguna otra parroquia, donde no le debiera al amo de la casa nada más que su salario, y no se le exigiera protegerse diariamente de un afecto al que no tenía derecho, y de una prima que lo veía claramente, incluso donde Mercy intentaba ocultárselo a sí misma. No actuó sobre la resolución de inmediato. Se quedó en ella, como se queda una decisión difícil antes de ser pronunciada en voz alta. Durante una semana más de trabajo ordinario, una tarde más de letras enseñadas a la luz de las velas a Josiah y su hermana, un domingo más de sermón sencillo y fría caminata a casa. Y entonces llegó la carta de Longstead. Llegó dirigida a su atención en la posada El Gorrión, reenviada por la señora Dunmore con 3 semanas de retraso y mucho viaje. Era del pañero, y era breve. Informaba a la señorita Fenwick de que, como no se había presentado el viernes señalado, el puesto había sido necesariamente dado a otra solicitante, y le deseaba lo mejor en su futura situación. Mercy la leyó de pie en el pasillo, fuera de la sala de la ropa blanca, y sintió, absurdamente, la vieja pérdida llegar fresca semanas después, como si el duelo también pudiera retrasarse en el correo. Lo había sabido, por supuesto, lo había sabido la noche que ayudó a Hannah Reed a subir a la diligencia. Pero saber una cosa y sostener el papel que la confirma no eran, descubrió, la misma herida. Fue esto, más que la crueldad de Lady Cordelia, lo que la decidió. No pertenecía a Merrow por derecho, solo por la caridad del ama de llaves y el pasaje pagado por un extraño que no había pedido y no había entendido del todo hasta hace poco. No le quedaba ningún puesto de su elección en ninguna parte del mundo. Hablaría con la señora Pruitt por la mañana sobre un traslado. Y si no se podía encontrar ninguno, tomaría sus pequeños ahorros y se iría a donde una mujer con una aguja fina y sin un nombre de importancia aún pudiera ganarse la vida. A algún lugar lo suficientemente lejos de Merrow, para que la amabilidad de un hombre de semblante grave y el desprecio de una prima no pudieran seguir desestabilizándola a diario en igual medida. Lo escribió esa noche. No una carta de queja,
solo una breve y sencilla nota a la señora Pruitt, agradeciéndole el puesto y avisando con 15 días de antelación. Y no lloró al escribirla, aunque le costó mucho no hacerlo. Y se dijo a sí misma, al doblarla, que una mujer que no quería nada no le debía a nadie una explicación, por querer irse antes de querer algo que no tenía derecho a conservar. No sabía, al sellar la nota, que la señora Pruitt había recibido esa misma tarde una noticia muy diferente del médico de Ninefields. Una noticia que en un día desharía todas las cuidadosas razones que Mercy había construido para su propia partida. La señora Pruitt encontró la nota en su mesa a la mañana siguiente y la leyó 2 veces antes de decir nada a nadie. Luego se puso su chal más grueso y caminó en el frío las 4 millas hasta el Gorrión ella misma, lo cual no era un viaje que hiciera a la ligera a su edad y con ese tiempo. Y no le dijo a Mercy a dónde había ido. Fue, de hecho, a ver a la señora Dunmore, y a través de ella al médico que había atendido el parto de Hannah Reed en las primeras horas de esa primera noche helada. Un doctor Aldous, que tenía una consulta a 2 pueblos de distancia y la costumbre de hablar libremente con la señora Dunmore junto al fuego de su cocina. Ya que confiaba en su discreción, tanto como cualquiera confiaba en algo en esa comarca. He querido preguntarle algo estas últimas 3 semanas, dijo la señora Pruitt, calentándose las manos en el fuego de la señora Dunmore. Y creo que es la única mujer viva que puede responderlo adecuadamente. Pregunte, dijo la señora Dunmore. El médico que vino para el parto de la chica Reed, pagado antes de llegar, dice ella, y nunca dio su nombre. ¿Se arregló a través de la compañía o a través de la mansión? La señora Dunmore guardó silencio un momento, sopesando la lealtad contra la clara evidencia del rostro de la señora Pruitt, que no era un rostro dado a la curiosidad ociosa. Se arregló la misma noche que la joven señorita cedió su asiento, dijo al fin. La misma noche, la misma hora, más o menos. Un caballero le dio instrucciones a mi marido antes de irse al amanecer, que se enviara y pagara al médico de la chica, y que no se diera ningún nombre, y que la joven señorita, bajo ninguna circunstancia, debía enterarse por nosotros. Y el puesto en la mansión, dijo lentamente la señora Pruitt. La noticia que me llegó, de que había una costurera que valía la pena en el Gorrión, ¿vino de usted o de él? La señora Dunmore solo la miró, lo cual fue respuesta suficiente. La señora Pruitt se sentó un largo rato después de eso sin decir nada, dándole vueltas a toda la situación, como una mujer le da la vuelta a una prenda para encontrar la costura que se ha soltado. El pasaje pagado en Hartwell. El médico enviado a una extraña de parto sin nombre adjunto. La noticia llevada tan silenciosamente que había parecido un accidente, desde una posada en un cruce de caminos hasta la puerta de un ama de llaves a 4 millas de distancia. Nada de eso fue un accidente. Todo fue obra de un hombre que hacía exactamente lo que toda la parroquia ya susurraba que hacía. En silencio, sin buscar crédito, y pidiendo cada vez que no se le nombrara. Caminó a casa más despacio de lo que había venido, porque estaba pensando mucho. Y para cuando llegó a la mansión, había tomado 2 decisiones. La primera era que el aviso de la señorita Fenwick no sería aceptado. No todavía, no hasta que ciertos otros asuntos tuvieran la oportunidad de resolverse. La segunda era que, por fin, era hora de que alguien le dijera la verdad a esa chica. O tanta verdad como un ama de llaves tenía derecho a contar. Antes de que se fuera de Merrow, creyendo que no había sido nada para nadie allí, más que una mujer de remiendos acogida por un capricho pasajero, encontró a Mercy en la sala de la ropa blanca esa noche, doblando sábanas planchadas en un armario con su habitual eficiencia silenciosa. Y no perdió el tiempo en preámbulos, porque los preámbulos no estaban en la naturaleza de la señora Pruitt. Y esta, juzgó, no era una noche para ellos. He recibido su aviso, dijo, y no lo acepto, no esta semana. Siéntese. Tengo algo que decirle, y querrá estar sentada cuando lo oiga. Mercy se sentó porque había un peso en la voz del ama de llaves que hacía imposible negarse. El pasaje que le faltaba en Hartwell, dijo la señora Pruitt. ¿Sabe quién lo completó? Supuse que fue una cancelación, dijo Mercy, aunque incluso al decirlo, oyó lo débil que sonaba en voz alta. Semanas después.
No hubo ninguna cancelación. El amo de esta casa estaba en ese patio de posada la misma noche que usted. Él mismo pagó la diferencia y le dijo al empleado que no dijera de quién venía. Estaba en la misma diligencia que usted hasta Ninefields. La vio ceder su lugar a esa chica Reed con sus propios ojos. Y antes de que saliera el sol, había enviado a su propio médico a la cabaña de ella, pagado por completo, sin dar su nombre. Y me había enviado un mensaje de que había una costurera en el Gorrión que valía la pena contratar, aunque sabía perfectamente que yo nunca había mencionado querer una hasta la misma hora en que me dijo que la quisiera. Mercy se quedó muy quieta. La sábana doblada yacía olvidada en su regazo. Él lo arregló todo desde el principio. Cada detalle, dijo la señora Pruitt, no con dureza. El alquiler perdonado a 2 granjas de distancia probablemente sea la misma mano. Las botas dejadas en el umbral del chico del molino. Lo ha estado haciendo durante 11 años que yo sepa, y nunca ha dejado que su propio nombre se acerque a un solo acto de ello. Y yo he guardado su secreto durante 11 años porque me lo pidió. Y lo estoy rompiendo ahora, porque creo que tiene derecho a saber bajo el techo de qué tipo de hombre ha estado durmiendo. Antes de que se excluya por el rencor de una prima y la carta de un pañero, Mercy no habló durante un largo momento. En algún lugar del alero, un pájaro cantó una vez, débil y claro en el frío crepúsculo, y el fuego en la pequeña rejilla crepitó y se asentó. ¿Por qué?, dijo finalmente. ¿Por qué un hombre haría todo eso y nunca dejaría que se supiera? Tendría que preguntárselo a él, dijo la señora Pruitt, levantándose, recogiendo su chal, deteniéndose una vez en la puerta. Pero le diré esto gratis, señorita Fenwick, habiéndolo observado durante 11 años. Un hombre que quiere crédito por su bondad está comprando algo con ella, lo sepa o no. Un hombre que no quiere ninguno solo está haciendo lo que es cuando cree que nadie está contando. Nunca lo he pillado en falta en ese aspecto, y no espero empezar ahora. Dejó a Mercy sola con la sábana doblada y el pequeño fuego y mucho que reconsiderar. Y Mercy se sentó un largo rato sin moverse, repasando cada conversación sencilla junto al estanque del molino, cada frase cuidadosa, cada mirada que se había detenido medio segundo de más. Y descubrió que la forma del hombre de quien creía haber estado protegiendo su corazón se había convertido, en el espacio de 10 minutos, en alguien que no conocía en absoluto. No rompió su aviso esa noche, pero tampoco lo envió. En su lugar, lo dobló y lo guardó en el cajón donde guardaba las viejas cartas de su madre. Y se dijo a sí misma que decidiría qué hacer con él una vez que hubiera hablado con él claramente, cara a cara, y le hubiera preguntado ella misma por qué un hombre hacía tanto bien y quería cada vez ser el único que no sabía que lo había hecho. Tuvo su oportunidad antes de lo que esperaba, y en una habitación considerablemente más cálida y pequeña de lo que habría imaginado que un duque elegiría para tal conversación. La señora Pruitt le envió un mensaje la noche siguiente de que el amo agradecería unos minutos del tiempo de la señorita Fenwick en su estudio, por un pequeño asunto de las cuentas de la casa, lo cual ambos entendieron que era una amable ficción del ama de llaves, y ninguno de los dos se molestó en corregir. El estudio era una habitación pequeña para una casa tan grande, de techo bajo, forrada de libros que claramente había leído en lugar de simplemente poseer. Y calentada por un fuego más grande de lo que la habitación estrictamente necesitaba, olía a cuero y a papel viejo, y ligeramente al mismo humo de leña que impregnaba toda la casa. Y era, pensó Mercy al entrar, la primera habitación en Merrow que se sentía enteramente suya en lugar de la casa. Él estaba de pie junto al fuego cuando ella entró, no sentado en el escritorio, y no le pidió que se sentara de inmediato, lo que ella interpretó correctamente, como una señal de que no pretendía que fuera una conversación corta, del tipo que se lleva a cabo desde detrás de un escritorio. La señora Pruitt me dice que ha hablado con usted, dijo sin preámbulos, sobre el pasaje, el médico y el resto. Lo ha hecho. Entonces sabe más de lo que yo pretendía que supiera, al menos a esta hora, de esta manera. Se apartó del fuego para mirarla directamente, y había algo en su rostro que no había visto antes, no la grave vigilancia del estanque del molino, algo más crudo,
un hombre a punto de gastar una verdad que había estado guardando durante mucho tiempo. Preferiría que lo supiera por mí. Siéntese, señorita Fenwick. Esto llevará más tiempo de pie. Ella se sentó. Él no, eligiendo en cambio permanecer junto al fuego, como si la distancia entre ellos fuera por el momento una especie de seguridad para ambos. Mi nombre es Adam Colborne, dijo. Eso se lo dije honestamente en el estanque del molino. Lo que no le di es todo lo que lo acompaña. Soy el duque de Merrow. Lo he sido desde que mi padre murió hace 11 años esta primavera. No uso el título en un patio de posada o en una diligencia de correo o en cualquier lugar donde un hombre pueda sentirse tentado a tratarme de manera diferente por ello. Porque aprendí muy pronto que un título cambia lo que la gente te muestra. Y quise, más de una vez en mi vida, ver lo que una persona hacía cuando creía que ningún rango de importancia la estaba observando. Mercy no dijo nada. Sus manos en su regazo se habían quedado muy quietas. Estaba en esa taquilla en Hartwell porque es mi costumbre, 2 veces al año, viajar en mi propia línea de diligencias como un pasajero ordinario, sin anunciarme, para ver cómo mis empleados tratan a las personas que no pueden permitirse ser maltratadas. Vi que le faltaban 4 chelines, y vi que el empleado estaba dispuesto a dejarla de pie en un patio frío por ello. Y pagué la diferencia porque me pareció algo muy pequeño que corregir. Y le dije que no me nombrara, porque no quería su gratitud. Quería, si soy honesto, nada de usted esa noche, más allá de la pequeña satisfacción de haber corregido silenciosamente un pequeño error. Y en Ninefields, dijo Mercy, muy bajo. En Ninefields, dijo él, la vi ceder un asiento que acababa de pagar a una mujer que nunca había conocido, que no podía darle nada a cambio, ni siquiera un nombre que valiera la pena en la sociedad. Y lo hizo sin un momento de vacilación, y se negó a dejar que le agradeciera adecuadamente por ello. He visto a mucha gente ser generosa cuando la generosidad era vista y elogiada. Rara vez, hasta esa noche, había visto a alguien ser generoso cuando creía que no quedaba nadie de importancia para verlo. Hizo una pausa. El fuego crepitó una vez. Quería saber quién era usted, señorita Fenwick, cuando pensaba que ningún duque, ningún empleado, ningún primo, ninguna ama de llaves llevaba la cuenta. Esa es la única prueba en la que he confiado, y usted la pasó antes de que yo me hubiera presentado adecuadamente. Así que, arregló el puesto aquí para seguir observándome. Arreglé el puesto aquí, dijo él, porque la señora Pruitt realmente necesitaba una costurera. Y porque no quería tener en mi conciencia que la echaran a un camino de enero con 4 chelines y sin ocupación, habiéndole ya costado un puesto por el asiento que se dio. No pretenderé que la observación dejó de ser una razón también. No lo fue, pero nunca fue la única. Y no fue por eso que mantuve el resto en secreto tanto tiempo. Entonces, ¿por qué lo mantuvo en secreto tanto tiempo? Su voz, cuando llegó, era firme, aunque sus manos no lo estaban del todo. 11 años de alquileres perdonados, y botas dejadas en umbrales, y médicos enviados sin dar nombre. Eso no es una prueba realizada por un pasaje de diligencia, su gracia. Es toda una vida organizada en torno a no ser conocido por el bien que hace. ¿Por qué? Guardó silencio un largo momento, y cuando respondió, fue más lento que cualquier cosa que hubiera dicho antes, como si las palabras tuvieran que ser encontradas, en lugar de simplemente dichas. Porque estuve prometido una vez, antes de que mi padre muriera, a una mujer que era muy hermosa y lloraba con mucha facilidad, y que, cuando creía que nadie de importancia la observaba, era cruel con las personas que no podían hacer nada por ella ni contra ella. No lo vi durante mucho tiempo, porque era cuidadosa, y porque yo, a mi manera, era tan poco observador, como cualquier hombre enamorado se cree observador. Cuando lo vi, lo terminé en una semana, y me dije a mí mismo que nunca más confundiría los modales de una mujer, en compañía, con la verdad completa de su carácter. La única forma que he encontrado de probar la diferencia es dar sin que se sepa que se da, y observar lo que la gente hace cuando cree que no hay nada en ello para ellos. De cualquier manera, he hecho mucho bien en esta parroquia estos 11 años, señorita Fenwick, y admito que he observado mucho junto a ello. Usted es la primera persona en todo ese tiempo a la que he observado y no he encontrado nada que al final no admirara.
Mercy se quedó muy quieta con eso un momento, el fuego cálido en un lado de su rostro. Todo encajando en su lugar como un dobladillo se asienta, una vez que se da la última puntada. «Podría habérmelo dicho antes», dijo finalmente, una vez que supo lo que había encontrado. «Podría haberlo hecho», dijo él. «No lo hice porque aún no había descubierto cómo decírselo sin que sonara como una exigencia de algo a cambio. Se lo digo ahora, porque la señora Pruitt tenía razón al pensar que se lo merecía. Antes de que dejara esta casa por la fuerza de la carta de un pañero y el rencor de mi prima, creyéndose aquí nada más que una mujer de remiendos mantenida por lástima. Nunca fue eso. Fue, desde la primera noche en la posada, la única prueba que me he puesto en 11 años que, en alguna parte privada de mí, no esperaba que fallara». Ella no respondió a eso de inmediato. El fuego crepitó de nuevo. En algún lugar más allá de la ventana, una corneja graznó una vez, débil en la oscuridad helada. Y ninguno de los dos se movió para romper el silencio que siguió. Porque ambos entendieron, sin decirlo, que el silencio mismo estaba haciendo gran parte del trabajo necesario. «No sé qué quiere de mí ahora», dijo Mercy al fin, después de haberme contado todo esto. «No quiero nada de usted esta noche», dijo él. «Ese es el punto de haber esperado tanto para decir algo de esto. No le pido que sienta nada en particular por un duque que conoce desde hace 15 días más de lo que pensaba. Le digo la verdad porque se la ha ganado, y porque descubro que no puedo seguir viéndola considerar dejar esta casa por una crueldad y un puesto perdido, sin al menos hacerle saber la forma completa del terreno que estaría dejando». Cruzó entonces la pequeña distancia entre el fuego y su silla, y se arrodilló. No para suplicar, sino para que su rostro estuviera al nivel del de ella. Lo que ella entendió, incluso en la extrañeza del momento, como su propia clase de cortesía. «No le pediré nada esta noche», dijo de nuevo, más bajo. «Ni sus sentimientos, ni su respuesta, ni siquiera su perdón por haberlo guardado tanto tiempo. Solo le pediré que no envíe ese aviso a la señora Pruitt hasta que haya tenido tiempo de decidir libremente, sin que mi rango, mis cuentas o la crueldad de mi prima presionen la decisión, sobre lo que realmente quiere. Decida lo que decida, me aseguraré de que no le cueste nada. Eso, al menos, estoy en buena posición para prometerlo». Mercy lo miró un largo momento, a este hombre de semblante grave y rostro sencillo, arrodillado junto a su propio fuego. Un duque que había pasado 11 años ocultando su bondad, como otros hombres ocultan sus pecados. Y sintió algo en su pecho para lo que esa noche no tenía un nombre preparado. «No he decidido nada», dijo, «excepto que me alegro de que me lo haya dicho». «Con eso bastará», dijo él, «por esta noche». Y se levantó, y no la tocó, y la dejó subir a su pequeña habitación sobre la lavandería. Con todo aquello todavía girando lentamente en su mente, sin resolver, sin decidir, y por primera vez en mucho tiempo, no del todo infeliz en su desasosiego. Lady Cordelia se fue de Merrow 3 días después, despedida al fin con una frialdad de su primo que no admitía más discusión. Y aunque no se dijo nada más entre ellos directamente sobre Mercy, la casa entendió bastante bien por la expresión de la mandíbula del duque en el desayuno de esa mañana, que lo que fuera que hubiera pasado entre los primos en su estudio no había sido a favor de Lady Cordelia. Partió hacia Bath, donde tenía una hermana con una casa lo suficientemente grande como para acogerla, y la parroquia, con el tiempo, se olvidó de extrañarla. El invierno se convirtió en una reacia primavera temprana. Mercy continuó remendando ropa y enseñando a leer a Josiah y su hermana, y algo en el ritmo ordinario de esas semanas dejó que el nuevo y crudo conocimiento de quién era realmente Adam Colborne se asentara en algo que podía llevar sin que desequilibrara cada hora de su día. Hablaban a menudo ahora, junto al estanque del molino, en el estudio sobre cuentas que ambos entendían, ya que solo eran una ficción para permitir la conversación. En el pasillo de la cocina, donde él encontraba excusas para quedarse más tiempo del que cualquier amo de casa necesitaba estrictamente. No le preguntó nada. No presionó por nada. Parecía, si acaso, más cuidadoso con ella ahora que conocía su rango de lo que había sido antes. Como si el título mismo fuera un peso que estaba decidido a no dejar caer sobre ella, sin su pleno y libre consentimiento para soportarlo. Fue Mercy, al final, quien rompió el patrón en una tarde de principios de abril. Cuando el hielo del estanque del molino por fin se había ido,
y el agua corría negra y rápida bajo los sauces, porque se había cansado de esperar a un hombre demasiado cuidadoso con su libertad como para hacer la pregunta. Una pregunta para la que ella, para entonces, ya había decidido claramente cómo pensaba responder. «No me ha preguntado nada en 3 meses», dijo, «más allá de si el armario de la ropa blanca necesita reparación». «Le dije que no lo haría», dijo él. «Lo decía en serio. Sé que lo decía en serio. Le estoy diciendo que puede dejar de decirlo en serio ahora, si quiere». Él la miró un largo momento en la luz mortecina, el agua corriendo rápido detrás de él, y algo en su rostro grave se deshizo por fin por completo. «Mercy Fenwick», dijo, y fue la primera vez que usó su nombre de pila en voz alta con ella. «No te amo porque fueras pobre y yo pudiera rescatarte. He rescatado a mucha gente pobre en esta parroquia, y no he sentido por ninguno de ellos lo que siento al verte doblar la ropa como si fuera el único trabajo honesto que queda en el mundo. Te amo porque cediste un asiento que no podías permitirte perder, a una mujer que nunca podría pagártelo, creyendo que no había nadie de importancia observando. Y porque en 3 meses de observarte de cerca, nunca te he visto ser otra cosa que exactamente lo que fuiste esa noche. No sé cómo decirlo más claramente». «Dilo claramente entonces», dijo Mercy, «y hazme la pregunta que has estado llevando sin hacer desde enero. No te presionaré para que respondas esta noche, si prefieres tener tiempo». «He tenido 3 meses», dijo ella. «Pregunta». Se quitó el guante, dedo por dedo, lentamente. Un gesto extrañamente formal para un momento tan privado. Y tomó su mano desnuda en la suya, lo cual, entendió ella, era su propia clase de pregunta hecha antes de que llegaran las palabras. «¿Quieres casarte conmigo, Mercy? No como la esposa del duque, solo como la mía. No te pediré que respondas antes de que estés lista, y tú no estarías tan a salvo conmigo como tú sí». «Sí», dijo ella. Era la única palabra que necesitaba. Era la única palabra que yo necesitaba también, habiendo esperado 3 meses para que me la preguntaran adecuadamente. Le besó la mano, no la boca. Dedos desnudos contra nudillos desnudos, ahora suaves en lugar de rojos por el frío. Y estuvieron un largo rato junto al agua corriente, diciendo muy poco más. Porque para entonces, había muy poco más que necesitara decirse. Se casaron discretamente esa misma primavera, en la iglesia parroquial de Merrow. Una boda de duque hecha grandiosa solo por la finura del encaje en las muñecas de la propia novia. Un encaje que ella misma había remendado y no dejó que ninguna otra mano tocara. La señora Pruitt lloró durante todo el registro y no dejó que se burlaran de ella después. Hannah Reed vino con su hija Hope, ahora de 4 meses y próspera, y se quedó al fondo de la iglesia porque no se dejó persuadir para sentarse más adelante. Y lloró sin vergüenza cuando se pronunciaron los votos, y le dijo a cualquiera que preguntara que le debía a la novia una deuda que pretendía pasar el resto de su vida sin poder pagar adecuadamente. Un año después, casi en la misma semana, el fuego en el pequeño estudio ardía tan alto como había ardido la noche de la confesión, y Mercy se sentó ante él, con la mano desnuda de su marido, entrelazada con la suya. El anillo de oro liso, sin adornos, exactamente como ella lo había pedido. La madre de Hope Reed había tomado una cabaña en la finca, con el alquiler perdonado. Ya nadie se molestaba en mantener esa bondad en particular en secreto, ya que la propia historia de la duquesa hacía que el secreto en ese aspecto fuera algo irrelevante. Lady Cordelia escribía 2 veces al año desde Bath, cartas cada vez más cálidas. Y gracias a la segunda, fue invitada a Navidad, y vino y se comportó más o menos. El viejo chal gris de Mercy, el que había envuelto alrededor de una extraña de parto en un patio de posada helado, colgaba ahora doblado en un cofre, en su propia habitación, guardado en lugar de usado, porque a una duquesa no le faltaban cosas más cálidas, pero porque algunos objetos se ganan su lugar por lo que una vez se dio por ellos, en lugar de por cualquier uso posterior. La corneja graznó una vez desde los olmos de afuera, débil y clara en la oscuridad que caía, la misma llamada que había hecho cada invierno de la memoria de esa parroquia. Adam Colborne, duque de Merrow, miró la mano desnuda entrelazada en la suya y no la soltó. Al final, el carácter es solo lo que una persona hace cuando cree que nadie importante la está observando.
Todo lo demás, guardado o dado, es solo una prueba de ello, ofrecida más tarde a aquellos lo suficientemente lentos como para necesitar ser convencidos.